Hola familia Red, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Red Fertility Podcast. Les damos la bienvenida, como siempre, a Erili Marmolejos. Doctor Diego Jiménez. Doctora Yajaira Rosó. En el día de hoy vamos a recibir un invitado muy especial para todo el equipo Red y de una especialidad que no hemos tenido hasta ahora. Así que es el primer tema de neurología que vamos a tratar en Red Fertility Podcast. Sí, con un nosotros. Tema muy importante y que ha estado en boga en estos días porque la esposa de un cantante muy famoso ahí pues lo puso en la palestra, la palabra favorita de Diego antes de que le dé un ataque de risa, porque son las famosas migrañas y quisimos traerlo para que él nos hablara de las migrañas, de los famosos dolores de cabeza, nos aclare qué son migrañas, cuándo no es migraña, qué es un dolor de cabeza. Y nada, vamos a darle la bienvenida al doctor Julio Garí. Julio Garí. Hola Garí. Bienvenido, hermano mío. Gracias. Agradecido de la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Placer tenerte. Y un tema que nos compete, ¿verdad que sí, Yajaira? ¿Qué tú dices? No es que haya migrañosas, por cierto. No es que haya migrañosas en este equipo, no. Pero sí, es mi neurólogo de cabecera el que pongo loco, sí, gracias. Yo sé que me quiere matar porque no llevo el tratamiento profiláctico, pero bueno, aquí está. Es un placer tenerte como paciente, claro que sí. Bueno. Doctor Garí, vamos a hablar de materia de una vez. Las migrañas y los dolores de cabeza. Quise traer el tema a colación de la esposa de un cantante de Romeo Santos, el bachatero, que ella hizo un post agradeciéndole a Dios porque ella cumplía año en agosto, a principio de agosto, donde ella decía que ella sufría de dolores de cabeza muy intensos y que ella fue a su médico y le dijo, no, a ti hay que mandarte a hacer una resonancia. Y ella no había acudido y ese día ella amaneció con ese dolor muy intenso y que no podía ver del ojo izquierdo y que decidió ir. Y cuando fue, oh sorpresa, ya tenía un aneurisma. O sea, en español un aneurisma es una dilatación de una de las arterias del cerebro. Y que automáticamente lo operaron y que si no lo operaban, pues obviamente se tenía en riesgo su vida. Entonces, ya te imaginarás, ¿verdad? Mis familiares mandándome a mí la noticia en primera plana de Yajaira, te hiciste la resonancia. Claro. Y todo este detalle. Entonces, quisimos hablar de migrañas y dolor de cabeza. ¿Qué son las migrañas? ¿Cuál es la diferencia? Mira, no todos los dolores de cabeza tú lo puedes mencionar o clasificar como una migraña. La migraña es una cefalea primaria, es una enfermedad neurológica que se produce por muchísimos cambios a nivel de la neurona, que involucra muchas vías a nivel cerebral y que es una enfermedad que se caracteriza, por supuesto, primero por el dolor de cabeza, que generalmente es un dolor de cabeza unilateral, punzante, que generalmente el paciente lo describe de una intensidad de moderada a severa, que es repetitivo y recurrente y que el paciente puede tener episodios generalmente de más de 4 horas hasta 72 horas. Además de eso, se asocia a otros síntomas, generalmente como son náuseas, vómitos, fotofobia, o sea, esa incomodidad y molestia que siente el paciente a la luz clara, fonofobia, que es que le retumban los sonidos. Por eso muchos pacientes se sienten cómodos en lugares oscuros, donde no haya mucho ruido. Los olores molestan. Exactamente. Además todo se exacerba. Sí, claro. Además, hay muchas variantes de migraña. No todas las cefaleas, no todos los dolores de cabeza se podrían describir como migraña como tal. Sí, porque la mayoría de las personas me duele la cabeza, no, eso probablemente son estatus migrañosos que tú tienes. Entonces le encaquetan al paciente el diagnóstico de migraña y después cada dolorcito de cabeza, migraña, pastilla para la migraña, no va al neurólogo. Mira, según la última clasificación internacional de cefalea, para una generalidad, los dolores de cabeza se dividen en dos grandes grupos, que son las cefaleas primarias y las secundarias. Entre la cefalea primaria, por supuesto, la número 1 es la migraña, la cefalea por tensión y las cefaleas que son trigémino autonómicas. Y las secundarias son aquellas que se deben a lesiones internas, por ejemplo, como son aneurismas, tumores, quistes, hemorragias,
Y es bueno mencionar, no todos los aneurismas producen dolor de cabeza. Generalmente el hallazgo de un aneurisma se hace fortuitamente por un estudio, ya sea una resonancia, una angiotomografía o esa cosa. A muchos pacientes que son diagnosticados de migraña, puede coincidir que tengan una lesión vascular o incluso una lesión estructural. Por eso es bueno denotar que todos los dolores de cabeza deben ser investigados, independientemente de que sea considerado por el clínico que la ve como una migraña, ya sea con aura, sin aura. Deben investigarse, porque lo primero que usted tiene que descartar es que no sea una cefalea secundaria, porque ya el tratamiento va a depender de la causa que la esté produciendo. Lo que mencionaba Gary de aura son unos estados que el paciente percibe antes del dolor de cabeza. Yo lo puedo describir perfectamente, lo puedo yo describir. Sí. ¿Cuáles son los tuyos? No, son como unos avisos que te dice, ahí viene la crisis. Es una premonición que el paciente la puede tener previo o durante la crisis. Generalmente las auras pueden ser visuales, auditivas, olfativas, pueden tener síntomas neurológicos. O sea, el paciente puede incluso con un dolor de cabeza tener habla estropajosa o disartria. Y las cefaleas que tienen aura, principalmente en mujeres, son un factor de riesgo importantísimo para enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, enfermedad cardíaca isquémica. O sea, por eso es la importancia de el clínico que ve el paciente, investigar y hacer el diagnóstico correcto. Si es migraña, ¿qué tipo de migraña es? Porque nosotros, y principalmente en las mujeres, que las mujeres tienen el doble o el triple de episodios de dolor de cabeza o de migraña como tal que los hombres. Eso es importantísimo por la condición hormonal. Y incluso hay estudios que te dicen que los dolores de cabeza en la población femenina son más frecuentes, son más intensos, son más incapacitantes, de más larga duración que los que ocurren en la población masculina. Mira. Hay una teoría que lo veo mucho y que me lo han aconsejado incluso, que dice, no, cuando tú sientas, que es la famosa penita, cuando tú sientas la penita, olvídate de eso para que no te dé. Y para mí es todo lo contrario. O sea, si yo siento que es como la premonición mía, esa penita, y no le hago caso, viene crisis que dura hasta mis 72 horas. Entonces yo generalmente me medico con la penita, o sea, en ese instante, para cortar ahí mismo que me dé la crisis. ¿Qué pasa con esas personas o sea, cómo se le explica a esas personas que dicen, no, yo si tengo una penita yo no tomo nada, porque eso yo me hago adicto después? ¿Cómo se le explica a No, mira, en realidad el clínico que ve el paciente debe primero hacer un buen diagnóstico. Y si en dado caso su paciente cumple con todos los criterios de migraña, ya sea migraña con aura, migraña sin aura, debe educar al paciente, que es lo más importante. Porque la migraña también, nosotros tenemos una migraña menstrual, o sea, totalmente. Exactamente. Una migraña que es migraña menstrual pura, o aquellos ataques de migraña que se relacionan con la menstruación. Entonces, por eso es lo importante, no todos los dolores de cabeza dar un medicamento que sea efectivo, que el paciente tenga analgesia y se vaya. Contestando tu pregunta, a lo que me preguntas, tiene un aspecto fisiopatológico en el cerebro importantísimo, y es la onda de depresión cortical, que está asociada a una propagación rápida por las vías neuronales de una serie de ondas excitadoras que hacen que el dolor repliegue y que el paciente tenga unos ataques más severos. Eso se ha relacionado tanto a la migraña como a la epilepsia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando el paciente dice, voy a esperar, deja que ese mecanismo fisiopatológico que ocurre en los estadios de migraña ocurra completo y ya va a tener una crisis de más de 4 o 72 horas. Más severa. Generalmente lo que uno le recomienda al paciente, inmediatamente tu cerebro te diga, me va a doler la cabeza, utilicemos la analgesia. Sabes que hace unos días una persona me decía, yo no sé lo que es que me duela la cabeza. A mí nunca en la vida, y era un señor mayor, yo me quedé impactada.
porque yo sufro de dolores de cabeza, o sea, he tenido dolores de cabeza desde niña. Y como tú bien decías, como que diferentes tipos de dolor de cabeza. Yo sé cuando el dolor de cabeza es por migraña, o es por la menstruación, o es porque pasé hambre, o es porque cogí sol. Como que son dolores de cabeza que tú conoces y reconoces. Y para mí fue muy impactante saber que hay alguien en el mundo que nunca le ha dolido la cabeza. Lo que pasa es que, como te digo, en la mujer lleva la de perder. Primero porque el dolor de cabeza tiene mucho que ver con el estadio hormonal. Incluso antes de la menarquia, la incidencia en hombre y mujer es más o menos parecida. Pero a partir de la menarquia se duplica la relación entre hombre y mujer, dolor de cabeza. Entonces, la mujer pasa por diferentes estados hormonales. Pasa por la menarquia, luego la pubertad, el uso de anticonceptivos orales. Luego, la caída por la menopausia, el uso de anticonceptivos para un control hormonal. Entonces, todos esos picos hacen que los dolores de cabeza sean variables, que sean recurrentes. Hay muchos pacientes que, como tú dices, generalmente, incluso mujeres, nunca han tenido dolores de cabeza, salvo ocasionalmente. Y es porque también el paciente necesita una predisposición genética para que esos mecanismos fisiopatológicos que se den en el cerebro le afecten también. Entonces, eso es importante. Sabes que yo tuve una amiga que ella se estaba estudiando por una migraña. Se le hizo varios estudios, se profundizó. Y la migraña persistía a expensas del tratamiento. Y según recuerdo, en los estudios míos de medicina, dentro de un cuadrito, porque tengo memoria fotográfica, daba las caries dentales como una posible causa de migraña. Mira, el paciente que va por dolor de cabeza al clínico tiene que entender algo. Las causas de dolor de cabeza son múltiples. Dependen de muchísimas causas orgánicas, de factores externos, de factores genéticos. Y la migraña como tal es una enfermedad recurrente que puede tener periodos de exacerbación y periodos de alejamiento con el paciente. Tú puedes ver un paciente que te diga, yo tengo 8 meses que no me duele la cabeza después que usted me puso tratamiento, pero ahora en este último mes vuelven de nuevo los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque hay muchísimas patologías orgánicas que pueden hacer que el paciente recurra o inicie incluso con la cefalea o con ataques de migraña. Por ejemplo, en mi caso personal, yo no puedo tomar vino, definitivamente. O sea, yo lo he intentado de cualquier manera y vino yo no puedo tomar porque automáticamente tomo vino, ahí empieza el aura para la migraña. Pero los chocolates, a mí no me pasa nada. Entonces, hay otras personas que, por ejemplo, el chocolate no lo puede ver porque el chocolate le desencadena. O sea que también hay factores, como tú muy bien explicabas, externos que pueden desencadenar la crisis migrañosa. Y en mi caso, específicamente. Sí, totalmente correcto. Además, el vino se ha estudiado muchísimo como productor de dolor de cabeza. Incluso tiene un acápite aparte en la clasificación de cefaleas, o sea, un acápite propio en la cefalea por consumo de alcohol. Está dentro de la clasificación general de cefalea por sustancia tóxica y en el acápite de cefalea por alcohol. Y nosotros dimos una conferencia hace cerca de 2 meses de migraña y vino. Entonces se ha estudiado mucho cuál es la causa, por ejemplo, del vino. Y hay muchísimas sustancias que están dentro del mismo hoyuelo de la uva que hacen que algunas personas sean susceptibles a tener dolor de cabeza cuando su consumo es alto. Pero la cefalea posvino o posalcohólica es una cefalea que generalmente la inmediata se da, el paciente se toma una copa de vino y antes de la hora ya tiene dolor de cabeza. Sí, a diferencia de la cefalea tardía por alcohol, que es la que nosotros conocemos. ¿Cómo resaca? No, a mí me da la inmediata. Yajaira mencionó 2 componentes, el vino y el chocolate, pero también se han asociado otros alimentos, por ejemplo, los quesos, especialmente los quesos curados. Grasos, los quesos grasos. Hay otros también enlatados con muchos preservantes, los colorantes pudieran en algunas personas desencadenar. Las pimientas. Exacto.
contacto, como que sean muy estimulantes, hierbas y especias así estimulantes. ¿Cuáles otras pudieran considerarse? No solamente alimentos, sino factores externos. Por ejemplo, hay personas que no pueden ponerse en contacto con algún detergente o con algún perfume, porque le desencadena crisis. Las temperaturas ambiental también, el sol, el ayuno. O sea, son muchos factores externos. El sol, el de lleno. El frío excesivo. El frío también excesivo. Como que cada quien es susceptible a diferentes cosas para el dolor de cabeza. Sí, porque cada paciente es individual y cada paciente va a responder totalmente diferente a los factores externos. Hay personas que, por ejemplo, tú le puedes decir, bueno, tú no tienes fotofobia, no tienes fonofobia, pero la cefalea o los ataques de migraña le dan unilateral una vez de un lado o de otro, o cuando hace un ejercicio físico se empeora con la actividad del día a día. Entonces son múltiples factores que van a incidir de manera directa a que el paciente tenga episodios de migraña. Hablaste desde el punto de vista genético, entonces, por ejemplo, yo que tengo 2 hijos, ¿mis hijos pueden heredar? Mira, hablando directamente de heredar, hay algunos estudios que asocian algunas condiciones genéticas a que si un paciente, por ejemplo, tiene un familiar directo, como una madre, un padre, un abuelo, que tenía susceptibilidad genética para hacer y desarrollar episodios de cefalea, quizás pueda tener una incidencia más alta que la población general. Pero no necesariamente, porque yo tener un padre migrañoso, mi hijo va a desencadenar episodios de migraña. Ok, y hablando del tratamiento, porque conocemos una famosa pastilla que fue totalmente prohibida para mí, gracias, por abuso de la misma. Vemos que hay venta libre de muchos medicamentos que contienen ergonovínicos y que se utilizan, que el paciente siente el dolor de cabeza, va y me dice, véndeme tal pastilla, sabemos, para no mencionar nombres, y se automedica. Sin antes acudir para conocer la causa del dolor donde es un neurólogo. Y también tenemos el famoso arete, que también es otra... Ay, sí, háblame de eso. Que es otra panacea, por decirlo así, para la migraña, que yo no me lo he hecho, por cierto, que supuestamente curan la migraña. Háblanos del manejo de la migraña, esa automedicación y todo eso. Mira, eso es importantísimo lo que tú dices. Los libros describen que solamente un 28% de los pacientes que tienen dolor de cabeza van de un facultativo de inicio a tratarse. Y solamente un 10% asisten a neurología. ¡Wow! Solamente un 10%. Cuando nosotros tenemos una incidencia global de quizás 1 de cada 9 personas. La cefalea es una de las causas de la consulta neurológica más frecuente y es la 4ª causa de discapacidad a nivel mundial en mujeres. Entonces, muchas personas tienden a utilizar medicamentos que le aconsejan, que le da un vecino, que le da alguien que trabaja en la farmacia, porque a esa persona le fue bien con ese medicamento. Pero cada vez que se va a poner un medicamento, el clínico, que debe ser la persona facultativa para indicarlo, debe evaluar todos los factores de riesgo que tiene ese paciente para usarlo. Porque hay medicamentos que pueden traer consecuencias serias sobre un paciente hipertenso, sobre un paciente diabético, sobre una paciente que esté embarazada y quizás no lo sepa. Entonces, totalmente. Lo ideal es que sea el facultativo. Siempre el tratamiento va a necesitar o va a tener un AINES, o vamos a decir, un medicamento para abortar la crisis del dolor. Pero el enfoque moderno del tratamiento está la prevención. O sea, usted trata de evitar que el dolor de cabeza aparezca y se haga recurrente. O sea, el tratamiento preventivo es lo ideal para el paciente que tiene ataques de migraña, porque el tratamiento preventivo disminuye la frecuencia, disminuye la intensidad del dolor de cabeza. Además, disminuye el uso de analgésicos que quizás a largo plazo hagan que el paciente haga rebote a los analgésicos y entonces sea más difícil. Ese es el famoso paciente que usted ve que hoy se toma un analgésico de tal marca, dura 1 mes, 2 meses, me funciona perfecto, ya el mes no me funciona, tengo que cambiarlo, al otro mes tengo que utilizar otro, a veces me tomo 2 pastillas,
Entonces, lo ideal es que a la hora de usted decidir que la cefalea es un problema para usted, vaya a un facultativo y que se investigue para que evitar la sorpresa de la joven que usted menciona ahora mismo. Garib, antes de que nos menciones sobre lo del arete, para quedarnos en la parte medicamentosa, hay muchas combinaciones de analgésicos, específicamente paracetamol, acetaminofén, con cafeína. Sí. ¿Qué tanta evidencia tenemos sobre la cafeína para el manejo de la migraña? Sí, a mí en lo personal me funciona. Y sí. Hay muchas combinaciones que se utilizan con cafeína, incluso para el segundo trimestre del embarazo, una de las combinaciones que más se usa es el paracetamol con la cafeína. O sea, la cafeína es un medicamento, una sustancia que se utiliza porque se ha visto que tiene ciertas cualidades neuroprotectoras y que puede aliviar bastante bien algunos episodios de cefalea y migraña. O sea, que un cafecito cae bien cuando hay migraña. Bueno, para el que le gusta, para el que le lo guste toma. el café no estaría totalmente contraindicado, salvo que no vaya a tener una condición cardiológica que le evite tomar gástrica. Café o gástrica. Es que muchas personas se refugian al café cuando tienen un dolor de cabeza. No, y de hecho, mucha gente siente dolor de cabeza cuando no toma el café, cuando tiene un hábito muy marcado. Sí, claro, porque la cafeína es un estimulante y te va a crear cierto grado de dependencia, entre comillas. Sí. Entonces, hay muchas personas que entienden que cuando le hace falta ese café matutino, tienden a tener mayor probabilidad de tener ataques de migraña. Háblanos del arete. Del arete. Antes del arete, sumatriptán. Sí, es un triptano. Es un triptano. Han evolucionado este Pero tipo de... Pero espérate con el arete, venga. Va a hablar de eso. Yo necesito te voy a decir que yo entiendo, yo no tengo de verdad ningún tipo de experiencia con ese tipo de mecanismo para los dolores de cabeza o ataques de migraña. Sí he visto y he tenido pacientes que van con él puesto en mi consultorio. Muchas me han dicho que sí, que le han mejorado, pero yo no tengo ni siquiera, no tengo evidencia clínica de eso. ¿Y si el neurólogo lo dice? Salvo que sea un efecto placebo, que la paciente se sienta bien, entienda que le va bien, el efecto placebo existe, está descrito. Entonces... Lo que sí también, entre de las otras medidas para la migraña, está la medicina natural y tradicional, que son los puntos de intestino grueso 4, las semillas que se colocan en... Nada de eso me puso. Toda esa la hiereta que le gusta. Sí, la hiereta. La acupuntura, sí, todo eso. Bueno, a mí me pusieron un aceite de eucalipto y eso lo que hizo fue que me lo empeoró el dolor de cabeza. Es que vamos a decir que hay medidas de feedback que pueden hacer que el paciente se tranquilice y que sus dolores o la percepción que tiene del dolor merme un poquito. Recuerden que el estrés que produce el dolor de cabeza es discapacitante porque la migraña es una cefalea de moderada a severa. Y lo que haga reconfortar al paciente le va a ofrecer cierto grado de alivio. Eso es así. Vamos al arete, Gary. Te digo del arete que no tengo ninguna evidencia científica que avale que eso funciona. Si lo sospeché desde un principio. Salvo que no sea un efecto, como le decía, un efecto placebo. En el cual donde el paciente se coloque. Lo que sí nosotros hemos visto muchas complicaciones de necrosis del tabique, del cartílago, perdón. Yo lo que digo es que como el cartílago dura tanto para sanar, es el dolor tan fuerte de ahí que le hace olvidar el dolor de cabeza. Pero de que he tenido pacientes que se lo han colocado, claro que sí, y incluso han referido mejoría. Yo entiendo que ahí también jugó un papel importante el tema de que se da en muchas otras cosas, que es los influencers, las redes sociales, el que yo me lo puse y me funcionó y entonces lo publiqué y lo vieron 10,000 personas y me siguieron la línea, pero realmente lo que tú dices, al final si no hay una evidencia, y yo creo que quedó un mensaje muy marcado respecto a la sustancia que te preguntaba Diego, y tú decías, bueno, yo y tú, neurólogo, que conocemos de tu interés en tu actualización constante y de tu lectura constante, si tú dices, yo no tengo una evidencia de eso, yo entiendo que el mensaje quedó muy claro. No, y tú sabes que, por ejemplo,
la mayoría de los clínicos nos llevamos por guías. Por guías. Claro. O sea, todo tiene protocolo, todo tiene guías, que es lo que está establecido, porque la intención de cada quien es no hacer daño a su paciente. Totalmente. Entonces sí, ya, háblanos del sumatriptano. Los triptanos son medicamentos que son muy usados, con una alta eficacia en algunos pacientes. O sea, hay pacientes en el cual los triptanos están totalmente contraindicados, pero se utilizan para abortar la crisis. Son medicamentos abortivos. Y los triptanos han evolucionado a triptanos incluso intranasal, han mejorado con menor efectos secundarios, pero siempre van a tener un uso específico para un grupo de pacientes seleccionados. Yeah. Hay incluso, me mencionabas una vez, medicamentos biológicos para la migraña. Sí, como tratamiento preventivo, el tratamiento preventivo es amplio. El tratamiento preventivo lleva medicamentos vía oral, medicamentos ahora mismo de uso subcutáneo, que son las últimas generaciones, los gepantes, que son pastillas de nueva generación, en las cuales funcionan como preventivo y abortivo al mismo tiempo, el mismo medicamento. Está el Botox, están las terapias de céfali, que es una estimulación del nervio trigeminal, que se están haciendo aquí, todo eso se está haciendo aquí y se está utilizando aquí en el país. Los anticuerpos monoclonales, que es lo que está de moda para la gran mayoría de todas las enfermedades ahora, tienen su campo también en la neurología, y la cefalea no escapa a eso. Okay, entonces como recomendación, todo aquel paciente que tiene cefalea recurrente, acudir al neurólogo. Investigarse es lo más importante, porque tú debes encasillar ese dolor de cabeza en qué tipo de cefalea es. ¿Es una cefalea primaria o es una cefalea secundaria? Entonces, nosotros nos hemos llevado mucha sorpresa en el ámbito de la evaluación y la consulta de nuestro paciente, en donde el paciente no tiene clínica de ninguna patología neurológica, porque clínicamente cuando uno lo evalúa quizás solo es la cefalea y algunos síntomas asociados, pero no tiene una transcripción de esos síntomas a nivel motor o a nivel sensitivo, y mandamos a hacer una resonancia o una tomografía y nos llevamos sorpresa. Nos hemos llevado mucha sorpresa. Sí, porque enmascaran la mayoría de los médicos tratando una patología secundaria y el problema está ahí arriba. Sí, así es. Tumoraciones, sí, accidentes cerebrovasculares. Mira, yo creo que anteriormente, yo sé que nuestros profesores siempre nos han dicho a nosotros los que somos clínicos que la clínica debe imperar ante todo. Por supuesto, hay síndromes neurológicos que desde que tú lo ves, tú dices, una tomografía corriendo, una resonancia corriendo. Este paciente tiene que tener una lesión intracraneal. Pero muchas veces no hemos sido muy abanderados de a todos los pacientes que vengan con dolor de cabeza a hacerle estudios. Que no debería ser la máxima. La máxima es un buen examen neurológico, un buen experticio clínico, un buen historial, para nosotros darnos cuenta de más o menos por dónde anda el paciente. Pero ciertamente hay una influencia en el psiquis del paciente cuando nosotros mandamos a hacer un estudio de imagen y el estudio llega sin patología. Ya el paciente se tranquiliza un poquito más, le genera menor estrés, porque el paciente que tiene dolor de cabeza recurrente siempre va a pensar o tiende a pensar que debe tener algo ahí adentro. Y más si lo busca en Google. Sí, claro. O los familiares empiezan a atacar. Tú te estudiaste, tú te viste esa cabeza. Bueno, pero si lo incita a que se investigue, es bueno. Porque lamentablemente hay muchas patologías neurológicas que comienzan a expresarse o a dar síntomas cuando ya están un poquito avanzaditas. Lo ideal siempre va a ser el tratamiento preventivo, tratar de hacer la cosa lo antes posible, que el paciente no vaya a tener ningún tipo de complicación. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias, Garib, por aclararnos tanto este tema, que sepamos diferenciar entre lo que es un dolor de cabeza por cualquier otra causa y lo que es realmente una migraña. Darnos luz también sobre el tratamiento y bueno, aquí la recomendación será acudir a investigar esos dolores de cabeza para saber si son
de causa, son primarios o secundarios, Así que es. dependiendo de eso será el tratamiento. Claro que sí. Bueno, te agradecemos nuevamente. Para ¿Dónde te servirles. encuentran los Hermano. pacientes? Yo sé que todo el mundo lo sabe, pero repítanos por aquí. Nosotros laboramos en la Clínica La Concepción, tercer nivel, en la suite 302. Laboramos de lunes a viernes a partir de las 8:30. Excelente, por ahí conseguimos al doctor Garib. Ojalá que te demos descanso, especialmente aquí tu paciente. Yo no molesto tanto. No, usted es una estrella de paciente. Yo no molesto. Gracias a Al ustedes contrario, por- ese es el pleito que yo no voy. Gracias a ustedes por la sintonía de siempre. Recuerden dejarnos sus recomendaciones de los temas que quieren que tratemos en nuestro Red Fertility Podcast, de seguirnos en nuestras redes sociales, @RedFertilityRD, en las mías, @DocMarmolejos, Doctor Diego Jiménez. Y Yajaira Rousseau. y que estamos para servirles en Red Fertility, para acompañar a todas las parejas que tienen ese sueño de formar su familia. Estamos ubicados En la Pedro J. Casado, frente al laboratorio Morilla Gómez, al lado de Coopedat. Con los teléfonos. 849-460-3051. Nos vemos en un próximo episodio de Red Fertility Podcast. Gracias por la sintonía. Hasta luego. Hasta luego.